La verdad que tengo que admitir que es una bonita cárcel. Normalmente cuando me secuestran termino en fábricas abandonadas, jaulas hechas de bambú, pero esta oficina tiene un buen feng shui. Admito que me gusta. ¿Estás dispuesto a hablar? Diría que eso depende de qué tan dispuestos estén ustedes a negociar conmigo. ¿Qué es lo que quieres? Tener las manos libres sería un buen inicio. Esposas automáticas. Un poco exagerado para mi gusto, quiero decir qué tan difícil es que una persona se levante con una llavecita para liberarme, pero supongo que a la gente de Biosyn le interesa tener a sus ingenieros trabajando, ¿verdad? ¿Qué le hace creer que está hablando con Biosyn? Es bastante fácil de deducir. No existe ninguna nación en el mundo que tenga conocimiento como para que mi existencia les importe un carajo. Solo unas pocas empresas. Y Biosyn es la única que tiene el poder y la influencia como para tenerme aquí encerrado. Parece que sabe por qué está aquí. ¿Por qué no vamos directamente al grano? 2 millones de dólares. A cambio de... Mi historia. No pagamos tanto dinero por anécdotas. No intente sus técnicas de negociación conmigo, no le van a servir de nada. Yo sé muy bien que mi información le puede significar a Biosyn posicionarse como la empresa principal en genética en el mundo. Algo que anhela de, supongo que el primer Jurassic Park, pero InGen siempre fue un paso más adelante que ustedes. Más le vale que sea información valiosa. ¿Qué hacía usted en las 5 muertes? Si su grupito comando no me hubiera interrumpido, sabría muy bien lo que estaba buscando, pero no pude descubrirlo. Que confiese su ignorancia no es un buen inicio. Tiene razón, lo admito. No es muy buen inicio, así que cambiemos eso. Pero para empezar a contar mi historia tendría que volver al año pasado, concretamente a la caída de Jurassic World. Aún recuerdo la noticia de aquel entonces. Había desaparecidos, muertos, una verdadera tragedia. Pero lo que más impactaba al mundo en aquel entonces era la crisis económica que el parque causó. Todas las empresas que estuvieron relacionadas con Jurassic World sufrieron problemas financieros, incluso las más básicas como, no sé, los que tenían puesto de comida rápida. La gente simplemente quería encontrar culpables y toda empresa que hubiera invertido en Jurassic World era vista como, no sé, como si hubieran avalado la creación de esos monstruos que terminaron comiendo a la gente. Ya saben cómo es el mundo, simplemente quieren conseguir culpables sin importar de dónde salgan. Pero las empresas relacionadas con el parque no fueron las únicas en tener problemas. Hubo mucho daño colateral. Seguramente la más notoria fue la empresa NeoHuman, la japonesa. Estaba usando tecnología de clonación para crear órganos y usarlos en trasplantes, pulmones, corazón. Habían tenido grandes avances y ya lo estaban implementando en cirugías, pero luego del incidente, cuando la gente descubrió lo que eran los híbridos, nació una especie de preocupación de que la empresa NeoHuman podía usar el ADN humano para crear mutaciones, modificaciones o ese tipo de cosas. No querían ver lo que podían ser capaces de crear con el cuerpo humano luego de haber visto lo que crearon con los dinosaurios. Fue bastante triste. Había muchos trasplantes que habían sido un éxito. Y había una larga fila de espera, pero los trasplantes dejaron de llegar. NeoHuman archivó todos sus avances. Y lo que no, fue eliminado. Supongo que el Indominus Rex siguió matando gente aún después de muerto. Pero a nosotros no nos interesa lo que pasaba fuera del parque, sino dentro de este. Verá, unos meses después del incidente, el Dr. Wu volvió a visitar la isla con un grupo de mercenarios, aunque más bien eran meros pistoleros. Deje que me explique. Uno no contrata mercenarios solo porque sepan usar armas, los contrata por su profesionalismo. Y parte del profesionalismo implica el silencio, y esta gente tenía la lengua muy suelta. Les comentaron a otro grupo de amigos suyos que dentro del parque había información valiosa que se podía vender en el mercado negro. Y esa gente aprovechó la masacre hecha por lagartos gigantes como tapadera para su robo.
Llegaron a la isla en helicóptero, se infiltraron en uno de los laboratorios y empezaron a llenarse los bolsillos de papeles, computadoras, discos, todo lo que parecía tener valor. Pero realmente se llevaron pura basura, a nadie le interesaba comprarlo. A excepción de un papel. Este papel era muy interesante ya que pertenecía al Parque Jurásico original, allá por los 90, y estaba firmado por el Dr. Warp. Seguramente habrá oído hablar de él. Él era un pilar para InGen. De hecho, él tuvo la idea de usar el ámbar para conseguir ADN en los mosquitos. O sea, sin él los dinosaurios no existirían hoy en día. Pero en el 94, después del primer incidente, él simplemente desapareció. Se teoriza que murió, pero nadie sabe que fue de él. Pero lo más extraño de todo es que ese papel no estaba escrito en inglés, en español o en algún otro idioma del mundo. Tampoco en una lengua muerta como el latín. Parecía un alfabeto inventado. Y ahí es donde entro yo en mi historia. Verá, ese papel me llegó por correo junto a un contrato. Alguien quería contratarme para que yo descifrase lo que decía. Y debo admitir que fue una tarea bastante complicada. Como dije, el papel estaba escrito en un idioma inventado, por lo que me era imposible traducirlo, así que lo tuve que dejar de lado. Decidí iniciar mi búsqueda investigando el pasado del Dr. Warp y descubrí que tuvo una trayectoria muy interesante. Él era científico para el ejército de los Estados Unidos, concretamente desarrollando un arma biológica que se iba a usar en Vietnam. Pero la guerra terminó antes de siquiera terminar el primer prototipo. A pesar de eso, había demostrado su talento y aparecieron muchas empresas para ofrecerle empleo. Pero fue InGen la que le ofreció la propuesta más lucrativa. Como dije, él tuvo un papel muy importante para el desarrollo de los dinosaurios, pero no estaba interesado en colaborar con la creación del parque, así que le dejó ese puesto al Dr. Wu, quien era un gran amigo suyo. ¿Y qué hizo Warp entonces? Pues a pesar de no estar involucrado en el parque, viajaba a Nublar constantemente, pero era un sitio de paso, su verdadero destino era Isla Pena. La isla pertenecía al archipiélago de las 5 muertes, siendo la más pequeña entre estas y a su vez la de menor valor, ya que tanto su terreno como su clima eran demasiado dificultosos. Por si fuera poco, los registros no indicaban de que allí hubiera una instalación de InGen, y las imágenes satelitales parecen confirmar tal afirmación, ya que no se ven estructuras, solo montañas y más montañas. Entonces, ¿qué hacía Warp ahí? ¿Y por qué pasaba tanto tiempo en la isla? Estamos hablando de meses enteros. Dudo que a su edad haya sido fanático del turismo aventura. No sé qué ocurría en esa isla, pero estaba claro que era algo ultra secreto. De aquí en adelante son todas conjeturas mías, para tratar de explicar lo que pasaba allí y cómo se relacionaba con el hecho de que Wu hubiera conservado ese papel durante tanto tiempo. Verá, lo primero que se me vino a la mente fue pensar que Warp estaba desarrollando armas utilizando los avances de InGen, esto en base a su currículum y el secretismo. No me es extraño imaginar de que en algún momento de su historia InGen ya sea, aunque se ha planteado la posibilidad de crear algo así. Quiero decir, ¿qué ejército del mundo no querría un tigre como bandera de batalla? Además que todos sabemos que la tecnología militar es la mejor pagada. ¿Y dónde entra Wu en todo esto? Durante mi búsqueda me he puesto en contacto con personas que trabajaron junto a él en el desarrollo de los híbridos. Todos me decían lo mismo, que estaban impresionados con la velocidad en la que Wu consigue avances, lograba hacer el trabajo de años en apenas meses, podía modificar el ADN a su antojo como si fuera Dios. Y ahí fue cuando me dije a mí mismo, ¿qué tal si no eran avances o descubrimientos, sino meros repasos? Hoy todos sabemos que el ADN de dinosaurio no estaba completo, pero gracias a esto se podía usar de base para crear a las más temibles bestias, mejorar a los cazadores que la naturaleza ya había perfeccionado, y en otras palabras, crear el arma perfecta. Para mí, Wu logró descifrar lo que decía aquel papel, y gracias a eso obtuvo la investigación de Warp, lo que le dio la base para el desarrollo de los híbridos. Claro está que Wu le dio otro enfoque, pero terminó creando un arma mortal por accidente. Buena parte de la investigación de los híbridos se perdió tras el incidente de Jurassic World, pero tal vez aún quede información valiosa de la fuente original en algún lugar de la Isla Pena, enterrada como un tesoro pirata. Hice una larga expedición en busca de aquel tesoro perdido, pasando muchos meses en Isla Pena. No había tenido gran éxito, pero tras un tiempo descubrí algo peculiar. Mirando una montaña, noté que el patrón de las paredes era irregular, como si hubiera algunas rocas que desentonaban. Al acercarme a ellas y tocarlas, pude sentir que no eran rocas, estaban hechas de metal. Deduzco que era una especie de puerta secreta que daba acceso a las instalaciones ocultas de InGen. Intenté encontrar una manera de abrirlas, pero tampoco tuve éxito en ello.
por lo que tuve que irme. Así que en resumidas cuentas, tengo la teoría de que el Dr. Ward utilizaba esas instalaciones para crear armas, usando claro los avances y la investigación de InGen. Pero son solo teorías. La única manera de descubrirlo es entrando en el lugar y viendo qué hay. Pero para abrir las puertas se necesitaban explosivos, por eso me tuve que ir de la isla. Iba a volver, pero en el aeropuerto me estaban esperando ustedes y bueno, heme aquí. Sin embargo, las coordenadas están aquí conmigo y solo yo las conozco. A mí no me interesa mucho el crédito por descubrir esas investigaciones. Tampoco sabría qué hacer con ellas. Me sirve el dinero. Y ustedes tienen mucho. Así que, redondeando esta historia, si ustedes me dan los $2 millones, yo con mucho gusto le doy las coordenadas. ¿Qué me dice? ¿Tenemos un rato?